A ver si se acuerdan, hermanos, dónde nos quedamos la vez pasada. Juan 4:44. Estamos en Juan 4 y ¿qué es el episodio que hemos estado viendo? La mujer samaritana. Ok, Jesús, vamos recordando la cronología aquí. Hoy quizás no vamos a entrar muy a fondo. Lo que quiero hacer más que nada es enfocarnos en una transición que está ocurriendo en el ministerio de Jesús. Tuvo Jesús una conversación, una entrevista con un fariseo llamado Nicodemo, ¿verdad? Y luego, según el Evangelio de Juan, inmediatamente después de eso, Jesús va rumbo al norte y pasa por Samaria y se detiene en Samaria y tiene esta conversación con una mujer y aprendimos varias lecciones muy importantes a raíz de esa conversación que tuvo con la mujer. Pero Jesús tuvo una campaña muy exitosa en Samaria durante 2 días. ¿Por qué sabemos que fue una campaña exitosa? Porque se convirtieron. Mucha gente salió a buscarlo, ¿verdad? A causa del testimonio de ella. Y de hecho, dice ahí, ahora creemos no porque nos dijiste, sino porque lo han conocido a él personalmente. Entonces Jesús termina esta campaña exitosa en Samaria y está listo ahora para regresar a Galilea, donde se va a llevar a cabo la mayor parte del ministerio de Jesús. Los eventos más conocidos de la vida de Jesús ocurren en Galilea. Tenemos un ministerio largo en Galilea, interrumpido por lo regular con visitas a Jerusalén. Entonces es más que nada cómo se desenvuelve el ministerio de Jesús. Casi todo es en Galilea y de vez en cuando él va a Jerusalén. Así es de que eso es lo que vamos a estar viendo ahora, esa transición. Hay que entender un poco acerca de la geografía de Galilea. No pensaban que iban a estudiar geografía en la iglesia, ¿verdad? Fíjense bien, les voy a poner aquí un mapa. No sé si alcanzan a ver qué es lo que hay en el mapa. Pero, o si en sus Biblias tienen mapas, en la parte de atrás de su Biblia, pueden ver quizás un poco más claro. Pero este es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y la nación de Israel es un país muy chico, muy chico. Y está dividido en diferentes regiones o provincias, se pudiera decir. Aquí está el Mar Muerto. Allá mero arriba, no sé si alcanzan a ver el Mar de Galilea. El Mar de Galilea, si lo comparamos con el lago de Louisville, el Mar de Galilea es como el doble del tamaño del lago de Louisville. Para darnos una idea del tamaño. Y lo que conecta el Mar Muerto y el Mar de Galilea es el río Jordán. Y de hecho el río Jordán divide a Israel entre este y oeste. Ahora, las partes importantes que yo quiero que tengan en su mente esta imagen son estas 3 regiones consecutivas. Samaria y Judea. Judea y ¿qué ciudad importante está en Judea? Jerusalén, el templo, ¿verdad? Está en Judea. Y directamente al norte de Judea está la región, aquí está del mismo color, así es de que no se aprecia muy bien, pero directamente al norte de Judea está la región de Samaria, ¿verdad? De donde vienen los
los samaritanos. Cuando hablábamos de lo que normalmente hace un judío que quiere transitar entre Judea y Galilea, es de que muchas veces cruzan el Jordán y suben por este lado y luego vuelven a cruzar el Jordán para entrar a Galilea. Para no pasar por Samaria. Pero Jesús pasó directamente por el medio de Samaria. Y Galilea es esta región color rosa. Ahora, en esa región de Galilea, ahí es donde Jesús pasa la gran mayoría de su ministerio. Es la provincia más norteña de Israel durante el primer siglo. Y ahí se encuentran los lugares más frecuentados por Jesús. Está, por ejemplo, Capernaum. Ven todos esos puntitos rojos que están cerca del mar de Galilea. Ahí está Capernaum, que está junto al mar. Y de hecho Capernaum se convertiría en pudiéramos decir, la base de operaciones de Jesús. Siempre que Jesús sale de viaje para predicar o para hacer ministerio, siempre regresa a Capernaum. Está Caná de Galilea, que está un poquito más retirado. Está más o menos, digamos, a medio camino entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, yendo hacia el oeste. Caná de Galilea, que es donde Jesús convirtió el agua en vino. Y luego está también Nazaret. Si se fijan, Nazaret está en el mero centro de Galilea. Casi en el mero centro. ¿Qué tiene de especial Nazaret? Es donde se crió Jesús. Es donde Jesús creció. Por eso es que es conocido como Nazareno, ¿verdad? Ahí creció Jesús y es donde la mayoría de la gente cree que nació Jesús. Ahí no nació. Pero la gente que lo conoce piensan o suponen que él nació en Nazaret y por eso le llaman Nazareno. Y luego, por supuesto, está el mar de Galilea, a veces también conocido como el mar de Tiberias. Y muy cerca, al lado este del Jordán y a las orillas del mar de Galilea, estaba Betsaida. Betsaida está pero del otro lado. No en Galilea propiamente, pero está del otro lado del Jordán. Ahí está Betsaida. Y Betsaida es de donde venían varios de los discípulos de Jesús. ¿Betsadia es diferente a Cesarea? Sí, es Betsaida. Sí. Y sí, es diferente a Cesarea. Y hay más de un Cesarea. Pero de ahí de Betsaida vienen Andrés, Pedro, Felipe, varios de los discípulos vienen de esa ciudad. Pero ahora que entendemos un poco acerca de la geografía, es importante que pensemos un poco en cuál es la cultura de los galileos. Porque esto es bien interesante, a pesar de que es un país muy pequeño, la mentalidad y la cultura de los judíos de diferentes partes de Israel es muy diferente. Es muy diferente. Los judíos que viven en Jerusalén son muy diferentes a los que viven en Galilea. Y vamos viendo algunas de esas diferencias, cómo se manifiestan en el ministerio de Jesús. Los galileos se conocían por ser una gente, un pueblo muy generoso, pero a la vez impulsivos. Eran gente de modales sencillos, de profunda piedad y con un intenso nacionalismo. Eso es importante porque
tenemos que entender que en este tiempo hay un choque de ideologías hasta políticas. Hay, por ejemplo, los helenistas, los judíos helenistas, más que nada en Jerusalén. Eran personas que creían que Israel debería de adoptar pensamientos y prácticas y costumbres griegas. Eran las personas que les emocionaba pensar que hubiera un estadio en Israel, mientras que los judíos de Galilea, a la idea de tener un estadio o un gimnasio al estilo romano, estilo griego en Israel, eso era algo controversial. Claro que no. Claro que no vamos a tener un estadio o gimnasio o cosas así. Somos judíos. Sí. Tenían una mentalidad muy nacionalista, muy patrióticos. Eran un pueblo muy apasionado. ¿Okay? De hecho, a veces eran violentos. El Talmud, que son escritos antiguos de los judíos, el Talmud los acusa de ser pendencieros, pero admite que valoraban más el honor que el dinero. Entonces, se les conocía como una gente muy conflictiva. Pero se reconoce que los galileos eran personas de mucha honra, les importaba más el honor que el dinero. Sus prácticas religiosas eran sencillas y diferían en varios aspectos de las de Judea. Se culpaba especialmente a los galileos de descuidar el estudio de su lengua, acusándolos de errores gramaticales y sobre todo de una pronunciación absurda, que a veces daba lugar a errores ridículos. Quiero pensar en, por ejemplo, pues yo crecí en Juárez, una zona muy urbana, ¿verdad? Universidades, muchas escuelas, mucha industria, una población grande. Y cómo nos daba risa cuando íbamos a un pueblito en Durango a llevar el evangelio, a hacer viajes misioneros. Cómo nos daba risa la forma en que hablaba la gente en Durango, en el ranchito. Hablaban curioso. Pronunciaban palabras mal a veces y era normal. Algo así nos podemos imaginar que era Galilea. Era la parte rural de Israel. La gente en Galilea por lo regular no tenía mucha educación. Y en ese tiempo, obviamente, la Biblia había sido escrita en hebreo, pero la mayoría de la gente en Galilea no hablaba hebreo. Hablaban arameo. Entonces, existía un desprecio, especialmente de los sacerdotes, de los rabinos, gente, pudiéramos decir, más educada. Tenían mucho desprecio por la gente de Galilea, porque se les consideraba como personas no muy cultas. Pero lo que les faltaba de educación les sobraba en pasión y fervor y lealtad, entrega, devoción a Dios. Entonces eran un pueblo con carácter fuerte, con valores profundos y muy religiosos. Ahora vámonos a Juan 4, versículo 44. Vamos a leer esa sección. Dice, desde el versículo 43,
2 días después salió de ahí. ¿De dónde es ahí? No, Samaria. 2 días después, ahí tuvo su campaña de 2 días, ¿verdad? 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ok. Esto nos empieza a preparar para lo que está pasando. ¿Qué quiso decir Jesús con este asunto de que el profeta no tiene honra en su propia tierra? Porque ya ni porque era de ahí. Ajá. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la fama de los judíos? Porque los conocen. Los, ok. Bueno, ellos a sus mismos profetas los apedreaban. Habían dado muerte a sus mismos profetas. Sí, está haciendo un comentario Jesús sobre la cultura judía que se confirma a través de la historia del Antiguo Testamento. Fíjense bien, en esto está basado este comentario de Jesús. Tenemos varios pasajes, si me ayudan a encontrarlos. Primera de Reyes 19:10. Si alguien me ayuda con eso. Ok, y luego alguien más. Segunda de Crónicas 36:16. ¿Quién me ayuda con Segunda de Crónicas? ¿Segunda de Crónicas qué? A 36:16. Y luego en la otra mesa, los hermanos, si me ayudan con Jeremías 2:30. Jeremías 2:30. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. A ver otra vez, hermano, esa parte. Y han matado a espada a tus profetas. Ok, los mismos hijos de Israel han matado a espada a los profetas de Dios. Ok. Y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Ok, Segunda de Crónicas. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ok. Entonces, en Primera Reyes matan a los profetas. En Segunda de Crónicas, ¿qué hacen con los profetas? Se burlan de ellos. Desprecian sus palabras. Los desprecian. Y Jeremías 2:30, ¿qué dice? En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Ok, en vano he, ¿qué? Azotado. En otras palabras, en vano he corregido. En vano he corregido porque en vez de aprender, ¿qué hacen? Matan a los profetas, ¿verdad? Entonces, esta es la tradición de los judíos. Y en los tiempos de Jesús, esa tradición no ha cambiado. Fíjense lo que dice Mateo 13, versículo 57. Mateo 13, 57. Y se escandalizaban de él. Escandalizaban quiere decir que se ofendían. Se ofendían por Jesús. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Fíjense bien, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Esta es una manera todavía más drástica de decirlo. Lo que está diciendo Jesús es de que el único profeta que se deshonra en su propia tierra. Es decir, en cualquier otro lugar le prestarían atención, pero en su propia tierra es deshonrado. Pero
volvemos a lo mismo. ¿Por qué está diciendo Jesús esto? ¿Por qué sale de Samaria y se va a Galilea por este asunto de que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra? ¿Por qué está diciendo eso? ¿A qué se refiere? ¿Algunas ideas? Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pues ahí no pasa nada. Ujú. O sea, en ese capítulo no está pasando nada que le haga decir eso, porque los versículos que le siguen nada más está hablando de que hubo algunos que sí le recibieron. Ujú. Am, Bueno, pensemos en esto. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Pues Galilea, porque él es... No, Judea Galilea. No, Belén no es parte de Galilea, sí. Belén está en Judea. Está en Judea, sí. Ujú. Belén. Bueno, sabemos que Samaria no es su tierra, ¿verdad? No, no es... Jesús no es de Samaria. Belén es donde nació, pero a pesar de que ahí nació, después de su nacimiento, Belén no se vuelve a mencionar. Más buen de nacimiento. Ujú. Entonces, si viene siendo Israel, ¿no? Bueno, sí, Israel, generalmente hablando, pero específicamente a cuál parte de Israel se estaría refiriendo. No Samaria, probablemente no se está refiriendo a Belén. Entonces, evidentemente se está refiriendo a Galilea. Y el contexto parece confirmarnos que se está refiriendo a Galilea, en parte porque ahí es donde creció y para allá es a donde va. En Samaria honraron a Jesús, pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa en Galilea. La reacción de los galileos ante el regreso de Jesús echa un poco de luz sobre el itinerario de Jesús que conducía a este momento. Entonces, por ejemplo, si volvemos a ese escenario en Jerusalén cuando Jesús purificó el templo, que por supuesto eso es lo que dio lugar a la entrevista con Nicodemo, que dio lugar a la entrevista con la samaritana y ahora va a Galilea, ¿verdad? Entonces todo comienza con la purificación del templo, ¿verdad? Entonces, si nos preguntamos por qué purificó Jesús el templo, ¿por qué fue ese su acto inaugural en su ministerio? Vemos que habíamos visto el primer milagro de Jesús, ¿verdad? Pero eso fue un evento así muy privado. Pero ya como ministerio, el primer acto público de Jesús es purificar el templo, Ok. ¿verdad? Y el de los panes fue el segundo. El de los panes ocurre después. Primero se bautiza, después llama a sus discípulos y luego es cuando va a la boda de Caná y convierte el agua en vino, pero ese es un asunto muy privado. Después de eso, él va y purifica el templo y ese es su primer acto público como rabino. Y la pregunta es, ¿por qué comenzó Jesús su ministerio purificando el templo? Bueno, pues vamos viendo cuáles son algunos de los efectos de lo que Jesús hizo purificando el templo. 1. Fue un desafío al judaísmo que quería seguir igual que siempre. ¿Sí me explico? Sí.
Hay veces que las instituciones necesitan que alguien los angolotee poquito. Entonces, en primer lugar, cuando Jesús llega y empieza a volcar las mesas de los cambistas y empieza a sacar a los animales y corre a los cambistas y hace todo ese escándalo en el templo, pues la gente se destantea, la gente despierta, los sacerdotes como que dicen, caray, alguien nos está retando, alguien está retando nuestra autoridad, alguien está retando nuestras costumbres. Y obviamente había muchísima gente ahí, todo mundo vio este evento. Así es de que lo primero que Jesús hace es desafiar un judaísmo que se había estancado. Segundo, fue un acto muy público. Y lo que es más importante, ocurrió delante de un público muy diverso. Había judíos de todas partes. No hizo esto solamente delante de los sacerdotes que solamente vivían ahí en Jerusalén. No solamente ante rabinos que por lo regular se la pasaban en esos lugares. Lo hace delante de una multitud de gente que viene de diferentes partes. Así es de que, ¿qué pasa si cuando toda esta gente vio este alboroto y regresan a sus casas? Pues se pasó la voz. Empiezan a contar, ¿qué crees que vi cuando fui a Jerusalén? No me lo vas a creer. Que estamos ahí Ya me imagino. y que llega un rabino, ¿verdad? Entonces la gente viene de diferentes partes. Tercero, tanto rabinos como sacerdotes no tendrían más remedio que tomar en serio a un hombre con tal audacia. No les quedaría remedio que tomar en serio a un hombre así, aunque fuera Galileo. Recuerden lo que habíamos hablado de la cultura de los galileos. No se les tomaba muy en cuenta, se les despreciaba, se les consideraba personas sin educación, sin inteligencia. Bueno, pues a este Galileo le van a hacer caso, ¿sí? Cuarto, los galileos tendrían que tomar en serio a cualquiera que tuviera el valor de incomodar el establecimiento rabínico, incluso si se trata de uno de los suyos propios. Y curiosamente, esto es algo que para nosotros es extraño. Normalmente nosotros, cuando vemos a alguien que logra grandes cosas, todos queremos presumir que tal futbolista profesional creció en mi barrio. Todos quisiéramos presumir eso. Lo curioso es de que en el caso de Jesús es todo lo contrario. La familiaridad con Él causa menosprecio. Y es una de las cosas que pasa cuando Él va a Nazaret. Y está predicando y está tratando de hacer milagros, está enseñando. ¿Y qué es lo que dice la gente? Ay, sí, pues si es el hijo de María y de José. ¿Qué se cree? Entonces, es una cultura casi al revés de nosotros. Pero los galileos van a tener que tomar en serio a un Jesús que fue a Jerusalén, que fue al templo y que volcó las mesas. Y por último, la purificación del templo fue, por lo menos en parte, un acto estratégico. Por todas estas razones. Jesús, siendo un Galileo, ¿cómo iba a comenzar un movimiento global? Así, poco a poquito. Otra vez, tomemos en cuenta que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años. No sabemos exactamente cuánto tiempo fue, pero aproximadamente 3 años. En 3 años, Él tenía que lograr mucho. Y comenzar su ministerio de esa manera en Jerusalén, inmediatamente le consiguió una audiencia muy grande. Pero
no se quedó en Jerusalén, se fue a Galilea. Otra vez, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la cultura de los galileos? Bueno, pues eran un pueblo muy apasionado, muy religioso, muy entregado. Entonces, esa era espiritualmente, era tierra fértil. Jerusalén era un lugar mucho más culto, quizás había más conocimiento, pero espiritualmente estaba muerto. Entonces, el escándalo en Jerusalén le gana audiencia, pero la tierra de Galilea es donde hay tierra fértil espiritualmente. Entonces, esa conmoción inicial indica que algo importante está sucediendo. Y el tono de su acción fue un llamado a la religión honorable, algo que los galileos hubieran apreciado. Los galileos, que son más idealistas, más consagrados, seguramente serían de los que más estaban de acuerdo, los que estaban más emocionados al ver a Jesús causando una revuelta en el templo. El nombre de Jesús, el rostro de Jesús serían conocidos en toda la región al cabo de un solo día en el templo. En otras palabras, mucha gente que estaba ahí venía de Galilea, vieron a Jesús purificando el templo, y cuando Jesús llega a visitar a Capernaum, a Betsaida, a cualquiera de esos lugares, van a reconocerlo y decir, hey, este es el que purificó el templo, este es el que volcó las mesas. Así es como alguien se hacía viral antes de las redes sociales. Otra vez, volviendo a las bodas de Caná, cuando María le dice, hey, no hay vino, y le dice, no ha llegado mi hora. ¿Será que Jesús ya tenía pensado esto? Así es como voy a empezar. Voy a armar un escándalo en el templo, me voy a dar a conocer en el templo, pero voy a llevar mi ministerio a Galilea. Es lo que seguramente Jesús tenía comenzado o pensado. Un comienzo frío. Así nomás, si no hubiera pasado lo que ocurrió en el templo, y si Jesús solamente hubiera empezado en Caná de Galilea, esto hubiera provocado probablemente un inicio lento y pesado a su ministerio. ¿Cuánto descontento habría de parte de todos los que llegaban a adorar al templo? Que Jesús haga esto, Sí. da voz a todos los que estaban en contra de lo que se hacía. Ajá. Y pues sí, le gana mucha audiencia. Sí. Es lo mismo que vemos hoy. ¿Cuántas veces han comentado o han escuchado a alguien comentar acerca de lo que ocurre en la capital? No, son un montón de corruptos. Todos están ahí o sea, ese pesimismo, ese cinismo que nosotros tenemos de lo que ocurre en Washington, D.C., por ejemplo, la misma mentalidad existía en ese tiempo. Gente se había dejado llevar por las influencias griegas, romanas, diferentes escuelas de pensamiento. Herodes era un farsante. Era un rey que no debía ser rey. Y era usado por Roma para oprimir al pueblo. El sumo sacerdote no era descendiente de Aarón. Y sin embargo, los judíos todavía tienen que venir a presentar sus sacrificios y sus ofrendas. Y ellos saben, ellos conocen las escrituras, ellos saben que lo que está pasando en el templo es una farsa. Pero como fieles judíos, ellos tienen que ir. Entonces, ver a Jesús hacer lo que hizo, a muchos de ellos les hubiera dado mucho gusto.
La presencia de Dios ya no estaba en ese templo. No. Una y recibiría Dios esos sacrificios de parte de hombres que no eran ni siquiera los que Él había elegido para hacerlo. Sí lo recibe porque el mismo Señor Jesús les dice a las personas, ve y da la ofrenda que mandó Moisés. Porque hay dos aspectos. Uno es la dignidad del sacerdote y otra cosa es la dignidad del adorador. Y entonces, aunque el sacerdote no es un sacerdote legítimo, la ley de Moisés a mí me manda que yo traiga mis ofrendas y mis sacrificios, ¿verdad? Y yo tampoco soy descendiente de Aarón, así es de que yo no puedo ponerme en el lugar del sacerdote tampoco. Entonces, yo creo que el Señor identifica esas situaciones y por eso el Señor Jesús, cuando sana a un leproso, le dice, ve, preséntate al sacerdote, haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? O sea, honra a Dios que dio la palabra. No Correcto. al hombre que está Correcto. ejerciendo. Pero definitivamente yo creo que Dios no se agradaba del sumo sacerdote y de su séquito. Hoy en día también podemos ver eso en diferentes grupos religiosos. Sí, Que Dios mira la adoración genuina del que está adorando y no del que está liderando. correcto. Idealmente los dos serían sinceros en su adoración y obedientes y todo lo demás, pero no siempre es así. Pues quería pintarles este retrato de la diferencia cultural entre Jerusalén y Galilea y por qué Jesús comienza con el templo, pero no se queda ahí, se va a Galilea, donde espiritualmente la tierra es más fértil. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Jesús no hacía las cosas al azar, ¿verdad? Y yo creo que debemos entender nosotros que de la misma manera el ministerio que nosotros hacemos también merece ese nivel estratégico. El pensar cómo vamos a llegar a cierta gente, ¿verdad? Cómo presentar el evangelio de manera que tenga mayor éxito. Con lo que está diciendo, hermano, el apologista, que le digo al muchacho, Roberto, dijo algo que sí me llamó mucho la atención, porque él es joven, muy estudiado, muy inteligente, sabemos que Dios lo usa de manera buena, pero él dijo algo y se lo dijo a todos los que creemos en Jesús. Dijo, yo les pido algo, un favor, y quiero dirigirme a todos ustedes. No estoy pidiendo que cambiemos el mensaje porque tiene que mantenerse puro, pero sí que cambiemos la estrategia de cómo alcanzamos a los jóvenes y a todas las diferentes culturas, a todas las diferentes generaciones. Porque dijo, necesitamos saber, conocer y entender qué es el Terian. ¿Qué es esto otro? ¿Qué es el ser transexual? Todas estas cosas, ¿para qué? Para entender, conocer y poderles dar el evangelio de manera que puedan venir al arrepentimiento. Y muchos se oponen a hacer estas cosas, estos debates, a traer nuevas maneras sin cambiar el mensaje. Pero sí tenemos que saber cómo llegar a estos jovencitos. Si nosotros anticuados, ¿cómo les vamos a llegar a ellos? No nos vamos a entender. Así que tenemos que estar conociendo cómo se está moviendo el agua. Sí. Para poder llegarles, así como dijo usted ahorita. Creo que es bien importante eso, que aprendamos a no ser tan rígidos en la manera de que no queremos cambiar nuestra manera de llegar a las personas. No estamos diciendo cambiemos el mensaje, estamos diciendo cambiemos la estrategia. Sí, la estrategia debe de adaptarse a la necesidad, aunque el mensaje siempre es el mismo. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar y nos despedimos, nos vemos el domingo a las 9:30 y luego a las 10:30
y luego las dos. Vamos a orar.